Enzo Olmedo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buen día Carlos, buen día Víctor. Aramis López, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo anda? Buenos días, buenos días. Vienen esta mañana porque ayer se habló de Impasa, y se habló de unos cheques, y se habló del jurado de enjuiciamiento de magistrados y de cierta injerencia en la justicia. Es un derecho a réplica y corresponde. Hay un video para que la gente sepa lo que es Impasa. Industrias Paraguayas, Sociedad Anónima, así es, ¿verdad? Industria Paraguaya de Alcoholes, Sociedad Anónima. ¿Tiene instalación dónde? Esta es la segunda planta industrial que estamos construyendo en San Pedro, en Guayaquil. Impasa, Carlos, para entender un poco el contexto, es una industria que está ya hace 10 años en funcionamiento en Paraguay. Tenemos producción de alcohol, anhidro, para mezcla con las naftas y azúcar. Y esta segunda planta industrial que está en Toropirú, en Guayaquil, está ahora mismo al 70% ya de construcción. Estamos empleando aproximadamente 1.200 personas en la construcción y estamos previendo terminar para fin de año. ¿Por qué esta puntualización, Carlos? Y antes que nada agradecerte la oportunidad y el tiempo. Me encantaría venir aquí a mostrar esto, el país del desarrollo, el país del trabajo, 1.200 personas, el desarrollo de la zona, pero lamentablemente tengo que salir al paso de graves acusaciones de una profesional que hizo en contra de Impasa ayer aquí en este programa, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Impasa? ¿Qué es Impasa? Estuvimos mirando unas imágenes y un poquito de esta historia que te estaba contando para decirte, la profesional dice Impasa no quiere pagar sus cuentas. Está en el ámbito de la justicia el tema, ¿verdad? Exacto. Y debería haberse quedado en el ámbito de la justicia, para eso están los recursos, para eso existen. Mi director jurídico va a explicar jurídicamente cómo está la situación después, pero esto ahora salió a ventilarse a la prensa, a la opinión pública. No entiendo bien el motivo o cuál es el motivo. Porque ya se habla de una resolución de la Corte y que dice la abogada que no se ejecutó, no se pudo ejecutar. Sí. Entonces, como ya en el ámbito de la justicia, por las presiones que recibe la justicia, esto se publica. Sí, perfecto, Carlos. Jurídicamente, sí. Aramis nos va a explicar. Yo quiero nomás contextualizar. Impasa no quiere pagar sus cuentas. Una industria está invirtiendo 80 millones de dólares en una segunda planta industrial. No es un proyecto, una realidad. Tenemos en el mercado local 80 millones de dólares de cartera, 40 tomadas sin un día de atraso. Impasa no quiere pagar sus cuentas. Es solo para que la gente entienda. Ayer se escuchó de todo que se dijo en contra de Impasa, entonces es salir un poco al paso. Le paso un poco la palabra. Sí, justamente acá la parte jurídica, porque acá la cuestión es responder a lo que se dijo, ¿sí? De que hay resoluciones incluso de la Corte Suprema y que no se puede ejecutar porque hay una presión del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Eso se dijo. Claro, lo que voy a hacer es tratar de sintetizar un poco de dónde viene, cómo viene la mano y la cuestión específica con los cheques. Toda esta situación se da a través de un contrato que Impasa mantenía con una empresa que se llama Grupo Buen Futuro. Se le entrega cheques en garantía, no son para descontar o para cobrar o lo que sea. ¿Qué hace esta empresa? Cuando se ve con problemas eventualmente financieros, negocia esos cheques. Uno de esos cheques va a parar a Credimerco, o sea, son 3, 4 cheques el problema con Impasa. En total son $600.000 la cuestión acá que estamos debatiendo. Entonces, ¿qué pasa? Se logra una medida cautelar de prohibición de innovar de esos cheques. No una denuncia en el banco, es una medida cautelar. El juez ordena el no pago de un cheque. Le dice a Impasa no pague ese cheque. Pero entre las cosas que yo recuerdo, por ejemplo, se mencionó si era legal pedir medidas cautelares sobre cheques en otros juicios. Por supuesto, justamente se otorgó en garantía. Esos cheques fueron otorgados en garantía. Entonces, ¿qué pasa? El juez, antes de librar una medida cautelar, analiza si corresponde o no. Analizó el juez, correspondía, tanto así que esa medida está vigente. Entonces, ¿por qué esa gente que se preocupa y los terceros que se sienten afectados, por qué no fueron en contra de la medida cautelar? Entonces, ¿qué hace Credimerco? Le notifica a Impasa, tenemos este cheque, paguen. Impasa le responde, le dice, ojo, Impasa no puede pagar porque podría constituir desacato. Tengo una orden judicial que me dice que no pague. Y cuidado que si ustedes me quieren cobrar, también podrían incurrir en ese mismo hecho punible. Entonces, ellos inician un juicio. Inician 2 juicios. Uno de ellos, como se dice, ellos perdieron. Se plantea una excepción de inhabilidad de título y el juez dice, es inhábil. En este otro juicio, no nos permitieron ejercer pruebas, demostrar por qué. Entonces, nosotros planteamos la nulidad. Se va al tribunal, a los 2 meses el tribunal confirma, a los 3 meses la Corte confirma el fallo del tribunal, se plantea una aclaratoria
y no se hace lugar a la excepción. ¿Qué hace Impasa? Ordinariza el proceso ejecutivo. ¿Qué significa eso? Vamos a debatir dentro de un proceso más largo, más efectivo. ¿Qué significa ordinarizar el proceso ejecutivo? El proceso ejecutivo no se analiza la causa de una obligación, no se explica por qué. En el proceso ordinario sí. Y eso fue lo que hizo Impasa. No pasó por encima de la Corte, no pasó por encima de ninguna resolución. Se dictó una medida cautelar en el marco de ese juicio. ¿Y por qué se recurre siempre, que la abogada decía también, a un juzgado del presidente Franco, que solamente ahí ustedes hacen sus acciones? Por supuesto que no. Este juicio se dio en Ciudad del Este, en el juzgado del primer turno. ¿Qué hace la jueza? Le presentas la demanda, vamos a ordinarizar este juicio porque queremos discutir ampliamente el proceso. En el juzgado del primer turno de Ciudad del Este. La jueza analiza. Máxima mesa es la jueza. No es en presidente Franco. Entonces, ¿qué hace la jueza? Analiza si corresponde o no. Entonces, ¿qué es lo que dice ella? Ok, este es un juicio ejecutivo, no se puede analizar la causa de la obligación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, este proceso puede derivar con afectación a este juicio. ¿Para qué va a permitir el pago? Pero para que la gente entienda, ¿ustedes están obligados a hacer ese pago por resolución judicial o no? Por supuesto que no. Por supuesto que no, si hay una medida cautelar que te dice que no pagues. ¿Y esa medida cautelar en base a qué? En base a un juicio ordinario que fue planteado previamente. El incumplimiento del contrato, Sí. Carlos. Nosotros hicimos un contrato con una gente, nos tenían que entregar soja. Le dimos cheques en garantía, se borraron, hoy está en quiebra. Buen Futuro Grupo, Buen Futuro está en una empresa en quiebra, llamado convocatoria. Entonces no nos entregó un grano de soja a nosotros mismos. Esto constituye un daño para la empresa. Nos fuimos, acudimos a la justicia y dijimos al juez, señor juez, no pague estos cheques. Pedimos que no se paguen estos cheques. Porque ustedes supuestamente no recibieron lo que No recibimos. No recibieron. No recibimos. Mostraron en juicio. Sí, ustedes claro, que no claro, le- claro. Está en el Firme la juicio. medida. El juicio agrícola Entre Ríos contra Buen Futuro no tiene nada que ver con Credimerco. Los cheques fueron negociados. Ok. Credimerco es una empresa de cambio, creo que opera con cambio o algo así. Los cheques negociados son los que fueron ejecutados posterior a la medida cautelar. Ya existía una medida cautelar. Por eso la profesional insiste en atacarle a la jueza máxima, que lo único que hizo obrar conforme a ¿Cómo derecho. ellos dicen que ganaron hasta en la última Corte. instancia, hasta en la Corte? Porque se trata de un proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo donde no se analiza la causa, donde no se debate ampliamente ¿Cómo el la proceso, Corte no va a analizar al fondo de la cuestión? porque es un proceso ejecutivo. En el proceso ejecutivo es corto, es un proceso rápido, donde no se analiza la causa de la obligación, está prohibido, por ley tenemos prohibido eso. Entonces, ¿qué pasa? Ampliamos el debate a la ordinarización del proceso. La única ¿Qué manera. significa eso? Vamos a ordinarizar y vamos a ver el fondo de esta cuestión. Normalmente no se hace esta clase de procesos, por eso le llamó mucho la atención a la abogada, pero está jurídicamente habilitado. Nosotros procesalmente lo que nos preocupa no es la situación puntual de lo que pasó. ¿Qué significa? Una jueza ordena que un juicio se pare. Ordena. ¿Qué es lo que se hace? Cuando una jueza ordena, se cumple y después se ve si es correcto o no. En este caso, no se cumplió. El juez recibe la notificación y dice, ok, recibí, pero voy a proseguir el juicio. Para Lo que pasa es puntualizar, Carlos, solamente vos me para hablaste cerrar, del Javier, jurado. por una cuestión de ¿cierto? tiempo, no. Me hablaste del jurado. Sí. Nosotros le denunciamos al juez Aldo León. ¿Qué está buscando la abogada? Está buscando debilitar esta institución mediáticamente. Yo creo que la institución está debilitada y después el jurado de enjuiciamiento de magistrado... Pero la denuncia es muy clara. Bueno, Había una independientemente orden, de eso... no se cumplió la sí, orden. señor. Pero, Hablando del jurado, le también agradezco recibió mucho. eso. Ponemos este tema. Lo que pasa es que viene uno, viene otro, tiene derecho el otro siempre, ¿verdad? Pero la gente se queda acá o acá y no sabe... Que debería dirimirse esto en el ámbito no jurídico. y no se Carlos. dirime aparentemente por eso. Claro que sí. No, pero Se justamente yo quería ordinarizó puntualizar un una proceso. cosa nomás Por que... una cuestión... Sí. No, tengo que hacer un corte. Sí, ok. Pero no, pero dígame que... No, breve. solamente lo siguiente, se habló de que Impasa es de alto riesgo. Eso implica responsabilidades que sí o sí generan daños. Esos daños, mi cliente eventualmente podría estar dispuesto, porque Impasa es una empresa muy cara a nuestros afectos. Es una de las únicas empresas que tiene ISO 22000 en este país. Ganó un premio en Suiza, que no pudimos irnos por falta de tiempo, ningún representante podía... Abogado, le agradezco muchísimo. Enzo, muchísimas gracias Gracias, también. Carlos. El derecho a réplica que tiene que ver con una cuestión en el ámbito de la justicia.